Mi presentación de hoy tiene que ver con los gigantes en la Biblia. Y vamos a empezar por un pasaje que ya hemos dado a conocer en otras presentaciones, como es el capítulo 6 de Génesis. No en forma completa, pero sí tomando énfasis especialmente en los primeros 4 versículos. Capítulo 6 de Génesis, versículos 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El capítulo 6 de Génesis tiene 22 versículos. Y Moisés hace un relato acá dividido en tiempos y partes. Los primeros 4 versículos, especialmente el 1, el 2 y el 4, están ubicados en sus acciones y circunstancias en el pasado. Es muy importante recordar esto porque nos ayudará mucho a comprender el sentido del relato. Los siguientes versículos hasta el final del capítulo recogen la narración de Moisés de las palabras que Dios dice y declara en torno a lo que está sucediendo en el mundo de entonces. Y aquí encontramos que Dios habla en tiempo presente y en tiempo futuro, porque recoge pues el relato del diluvio que para ese entonces no había sucedido. No es mi propósito hablar de todo el capítulo, pero lo cito todo para hablar de esta división del relato en sus partes, de tiempos y circunstancias. Decíamos que los primeros 4 versículos están situados en el pasado y que es así, lo vemos por el inicio del versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. El aconteció es una palabra que nos lleva al pasado. Y la otra palabra que define o ubica este relato en el pasado es el final del versículo 4, donde dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Usa la palabra antigüedad. De modo que las circunstancias y hechos están ubicados en tiempo remoto. Y permítanme hacer aquí una cita de la ubicación cronológica de este tiempo, y en ello nos ayuda mucho la arqueología. Los descubrimientos hechos por la arqueología en sus excavaciones de Mesopotamia les ha permitido encontrar ciudades que llegaron a tener hasta 45,000 habitantes, y ellos ubican este desarrollo urbano al comienzo del del milenio cuarto antes de Cristo. Es decir, en el año 4000, a partir del año 4000. Y estos 4 versículos recogen un espacio de tiempo que va desde esa fecha hasta mediados del 4º milenio antes de Cristo. Con esta ayuda pues arqueológica entendemos que la multiplicación de la gente se dio a comienzos de este 4º milenio antes de Cristo, y también el desarrollo de las ciudades, porque cuando la población crece, se multiplica, van surgiendo los pueblos, las ciudades, y esto nos ubica al final de este periodo en los días de Noé. El diluvio se dio aproximadamente, según las cronologías de Génesis capítulo 5, nos lleva hasta el año 1656 después de Adán.
Esto es el mismo cuarto milenio, pero ya a finales de ese milenio. Y bueno, basados en esta información sobre el tiempo, podemos comprender el relato un poco más. Sobre los llamados gigantes, aquí se ubican en ese comienzo de la explosión demográfica y el surgimiento de estas ciudades, es decir, a comienzos del cuarto milenio antes de Cristo. Es bueno repetirlo para que nos ubiquemos bien en el tiempo. Y los gigantes también son ubicados después, y leo el texto para que sea mejor la información. Había gigantes en la tierra en aquellos días, refiriéndose al comienzo de la multiplicación de la gente y surgimiento de las ciudades. En aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Se ubican entonces de una manera contemporánea también con los hijos de estos matrimonios. Fueron contemporáneos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es importante recordar esto para la interpretación, porque nos ayuda a distinguir los gigantes en el tiempo y también en relación con los hijos de estos matrimonios ya mencionados en los versículos 1 y 2 de Génesis 6. Así que con estas distinciones o diferenciaciones podemos entender mejor lo que la palabra de Dios nos está diciendo. En cuanto al final del versículo 4, final del versículo 4, repito, tenemos aquí varias claves que nos ayudan a ubicar quiénes fueron los hijos de estos matrimonios, de los casamientos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Al final de la frase que dice, y les engendraron hijos, aparece un punto y seguido y después un pronombre personal, demostrativo. Esta clase de pronombre, como estos fueron, se refieren en toda literatura y el sentido gramatical es que están apuntando hacia el objeto, la persona, la cosa o el sustantivo inmediatamente anterior al pronombre. Y lo que antecede al pronombre estos es la frase y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es importante enfatizar esto porque distingue estos hijos engendrados de estos matrimonios, los distingue, los diferencia de los gigantes. Es más, valientes, son calificados como valientes aquí en Reina Valera 1960 y en algunas otras traducciones bíblicas se les traduce como héroes con el complemento de varones de renombre. Desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta definición o identidad, mejor dicho, de estos hijos de los matrimonios ya mencionados es importante y debo decir para mejor ayuda que la palabra valientes o héroes viene de una palabra hebrea que se escribe gibor y geborrim en plural. La que aparece aquí es giborrim en plural y se está refiriendo a los valientes, varones de renombre, o a los héroes, según otras traducciones, como ya dijimos. Es importante recordar esta diferenciación para no caer en la tentación o en la confusión de quienes confunden a estos giborrim con los nefilim. Son individuos diferentes, contemporáneos sí, pero diferentes en identidad.
claramente marcada por esta clasificación. A los Nefilim se les califica o caracteriza como gigantes, y a los Giborim se les caracteriza como valientes, héroes, varones de renombre. Lo que se ve a simple vista con esta diferenciación es que hubo enfrentamiento entre unos y otros. Por una parte, los Nefilim o gigantes tratando y procurando dominar a todo el mundo, desde la antigüedad también, como ya leímos en el texto. Porque la palabra Nefilim, y ahora entramos en la definición etimológica, Nefilim, para ver qué es lo que significa literalmente Nefilim. Nefilim viene del verbo nafal, también una palabra hebrea, un verbo hebreo, nafal, que significa caer. Y Nefilim es una conjugación del verbo en forma causativa. Perdónenme la frase, pero es así como la definen los que saben de esto. ¿Y qué significa? La aplicación o ejecución del verbo caer con el término Nefilim en forma causativa. Pues se parece mucho al participio activo que estudiamos en español, en castellano. Existe el participio pasivo, que es el que recibe una acción, hecho, caído. En cambio aquí es el derribador. La palabra Nefilim se puede traducir derribador, uno que derriba a otros. Cuando dice que significa los caídos, se refiere en esa forma causativa a que caen sobre los demás para dominar, para derribar, para destruir. Y esto nos trae a la imagen de las guerras para conquistar ciudades, derribar murallas, derribar ejércitos y rendirlos y someter a la población. Ahora los Giborim, ante ese avasallamiento de los Nefilim, se convirtieron en paladines, héroes, como dicen algunas traducciones de la Biblia, valientes, que enfrentaron esa opresión. Y es lo normal, lo que sucede en toda sociedad humana, en todas las épocas de la sociedad humana. Cuando hay opresión, cuando hay el ejercicio del poder en forma oprobiosa y despótica, por regla surgen los que luchan contra eso. Y dado el calificativo que la Biblia le da a los hijos de estos matrimonios, nos da la idea clara de que estos hijos de los matrimonios ya señalados fueron valientes que enfrentaron la situación de estos déspotas, los Nefilim. Entonces aquí nos obliga a hacer otra pregunta. ¿Por qué la mayoría de las Biblias traducen entonces Nefilim como gigante? Gigante no viene realmente, literalmente, ni etimológicamente de Nefilim, como ya lo demostramos. ¿Pero por qué se traduce gigantes entonces? Esto tiene su historia y lo vamos a resumir rápidamente. A mediados del siglo III antes de Cristo, tercer siglo antes de Cristo, Ptolomeo Filadelfo II, rey de Egipto, comisionó, dice la historia, a 70 sabios judíos para que hicieran una traducción del Antiguo Testamento y de otras escrituras judías al griego, porque estaba interesado en que el mundo griego, aquel mundo que conquistó Alejandro el Grande en 12 años, recibiera conocimiento de la Biblia también y de otras literaturas de los judíos.
Estos hombres, conocedores del hebreo porque es su lengua materna, también dominaban el griego de aquel entonces. De modo que fueron contratados por este rey, repito su nombre, Ptolomeo Filadelfo II. Lo de Ptolomeo es por una dinastía que se estableció en Egipto, pero su nombre es solamente Filadelfo II. Valga la aclaración para la historia. Él logró que se hiciera esta traducción, que a mediados del siglo III antes de Cristo ya habían traducido por lo menos el Pentateuco, donde se encuentra Génesis, el libro que tanto hemos estudiado en estas presentaciones. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué aquellos sabios hebreos que conocían bien su idioma hebreo, por qué tradujeron Nefilim como gigantes? Sucede que tuvieron el problema que todo traductor de la Biblia tiene. Cuando buscaron un término en griego para la palabra Nefilim, un término griego que sirviera de una especie de sinónimo para traducir con igual sentido en griego el sentido de Nefilim, pues no lo encontraron. Y es decir, sí había palabras en griego que podía decir lo que significa Nefilim, pero ellos buscaban un término, una sola palabra, para no traducir toda una oración con el significado de Nefilim o toda una frase. Y como no la encontraron, entonces, ¿cómo resolvieron el problema? Sucede que en la mentalidad griega, los gigantes de las leyendas griegas, de los mitos griegos, que contenían historias de gigantes, habían desarrollado en la mentalidad griega el pensamiento de relacionar gigante con poder, gigante con dominio, gigante con el que derriba, gigante con el que somete. Y esa imagen, esa figura, esa idea sirvió para que estos sabios judíos traductores del Antiguo Testamento al griego usaran la palabra gigante, porque en la mentalidad griega ellos lo relacionaban con el poder, independientemente de que el poderoso fuera alto o fuera pequeño de estatura. Se dice que Alejandro el Grande era pequeño de estatura. Sin embargo, desde entonces, desde que él conquistó al mundo civilizado de aquel entonces en 12 años, lo llamaron Alejandro el Grande, que es como decir Alejandro el Gigante. Las traducciones con sentido figurado, que es lo que hicieron los sabios judíos con esta traducción, que llegó a ser conocida como la Septuaginta, en honor a los 70 sabios, fue imitada por las siguientes traducciones de la Biblia e incluso hasta el día de hoy. Seguimos leyendo gigantes. Aunque en español o castellano no tenemos problemas, porque en nuestro idioma tenemos palabras como tirano, déspota, dictador, etcétera, que nos ayudan a entender rápidamente qué eran estos personajes. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán y llegó a este texto, él tradujo Nefilim con la palabra tirano, porque describía el poder de hombres muy poderosos y fuertes para dominar y doblegar y derribar también. La versión Septuaginta llegó a ser muy popular en el mundo antiguo. Los primeros 300 años sirvió para ser la Biblia de la dispersión judía. Los judíos de la dispersión del mundo griego la usaron durante 3 siglos. Y después, cuando aparece el cristianismo, se convirtió en la Biblia de la iglesia cristiana por 3 siglos más, hasta que
vino el fin de las persecuciones con Constantino y empezaron a aparecer otras traducciones de la Biblia, como la que se tradujo al latín conocida como la Vulgata Latina. Y así sucesivamente vinieron otras traducciones de la Biblia y siguieron usando la traducción a gigantes. Pero hay que recordar que fue realmente una traducción figurada, que no por eso es incorrecta ni errada, porque no es el primer caso en la traducción de la Biblia cuando los traductores han tenido que hacer una traducción figurada. El lenguaje figurado lo usamos nosotros mismos cotidianamente, como cuando al referirnos a una persona que ha alcanzado grandes logros y se ha vuelto rico, o un político muy importante, un general muy calificado, es decir, un empresario de poder, solemos decir de él, fulano de tal, es un gigante. Esa es la idea de la palabra gigantes aquí. Eso explica, hermanos y amigos, por qué Moisés, cuando hizo esta narración, no describe por ninguna parte del capítulo 6 gigantes. En otros relatos del mismo Moisés, como Números 13, versículo 33, Moisés hace la descripción de los gigantes que se nombran allí, casi con pelos y señales. Y lo mismo sucede con cuando Israel entró a la tierra prometida. Las primeras batallas las celebró con gigantes. Y se da descripción de los gigantes con los cuales Israel, entrandito a la tierra prometida, tuvo que hacer batalla. Los artefactos que usaban, como el tamaño de las camas y eso. Y cuando David, el joven David, se enfrentó al gigante Goliat, también se describe a Goliat, su estatura, el peso de la malla, el peso de la lanza, y se hacen descripciones de este gigante. ¿Por qué Moisés, que no solamente escribió Deuteronomio y Números, sino también Génesis y Levítico, por qué Moisés no describe aquí a estos gigantes, si eran gigantes? Porque no eran gigantes, eran caudillos poderosos, líderes poderosos, hasta reyes que dominaban ciudades, las llamadas ciudades estados de ese entonces.